Venimos en la serie Doble Vía, ¿cierto? Venimos hablando de qué manera la palabra nos insta unos a otros y cómo eso de unos a otros podemos ir construyendo la identidad que Dios nos ha dado. Y quiero invitarle por un momento a pensar de qué manera usted podría edificarse en doble vía. Hoy vamos a hablar de edificados en doble vía. Si yo le digo a usted que, no miran el pasaje todavía, solo el título. Solo mirando el título, ¿en qué cosas pensarían de edificarnos unos a otros? Orando, en los espacios de iglesia, ¿ok? ¿Qué más? Animándonos, enseñándonos, exhortándonos, bien. Consolándonos, escuchándonos, ¿sí? Hay muchas formas cuando pensamos en edificarnos unos a otros que se nos vienen a la mente. Pero al escuchar el doble vía en el marco de la primera carta a los tesalonicenses, hay una exhortación que no la hemos tenido muy presente. Y Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica algo en lo que debemos edificarnos que no es muy común. Recuerde que la iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero y era una iglesia que se caracterizaba por ser firme en su fe, por su amor, su esperanza en medio de la persecución. Si se da cuenta, muchas de las cartas que están escritas a iglesias a veces estaban en situaciones muy difíciles. Esta iglesia de Tesalónica no tenía, digamos, un problema interno, no estaba luchando con los falsos profetas, sino estaba viviendo la persecución por el evangelio. Y se estaban manteniendo firmes en la fe, en el amor y la esperanza. Y en este marco Dios usa a Pablo para instar a los creyentes. Y quiero que lea conmigo 1 Tesalonicenses 5:11, todavía no se coloque de pie, solo voy a leer el 11 y ahorita más adelante vamos a leer todo el pasaje. El 11 dice: por tanto, confórtense los unos a otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Pablo cita dos cosas que deben darse en la relación el uno con el otro. ¿Cuáles son? Animarse, confortarse. ¿Y cuál es la segunda? Edificarse, ¿cierto? Entonces, Pablo está citando al final de este bloque dos cosas en las que debemos estar en doble vía: confortándonos y edificándonos. El domingo pasado, el pastor Fabián abarcó la de confortándonos, ¿se acuerdan? Dándonos ánimo. Y hoy vamos a enfocarnos en edificando. Si usted se da cuenta, el versículo inicia con una palabrita que dice: por tanto, lo que nos pone en el orden correcto. Quiere decir que lo que antecede a ese versículo está siendo el argumento en el que debemos edificarnos. Ahora sí quiero invitarle que se coloque en pie y vamos a leer el pasaje de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, del versículo 1 al 11. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y estemos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto,
confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Señor, yo te ruego hoy que tu palabra hable a nuestros corazones. Señor, quita de nuestra mente todo argumento, toda distracción que no permita que seamos sensibles a lo que tu Espíritu Santo hoy desea hablarnos a cada uno. Señor, yo te pido que seas propicio a la necesidad de cada persona que está hoy aquí y que pueda ver, Señor, en tu palabra esa voz audible tuya, Señor, que nos vuelve a poner los ojos en Cristo. Ayúdanos a deleitarnos en de Cristo Jesús. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Si nota, entonces tenemos dos bloques. Quiero empezar con la primera razón que Pablo está hablando. La primera razón tiene que ver con estar alertas y sobrios. Va del versículo 1 al versículo 7. Ese primer bloque, esa primera parte que Pablo está hablando, nos está animando a estar alertas y sobrios. ¿Cómo podemos alentarnos y edificarnos estando alertas y sobrios? ¿Se acuerdan la primera pregunta que yo les hice? Piensen cómo nos edificamos unos a otros. Y dijimos orando, leyendo la Biblia. Pero acá la Escritura dice edificándonos unos a otros es estando alertas y sobrios. ¿Cómo podemos poner eso en la práctica? Pablo responde a esta pregunta colocando un escenario que debe estar presente en la vida del creyente. ¿Cuál es ese escenario? Independiente de lo que esté pasando en el mundo, la guerra de Israel, Irán, Ucrania y Rusia, la situación de Venezuela, la situación de los migrantes en Estados Unidos, nuestra situación en Colombia, independiente si hubo un terremoto en Japón y un tsunami en otro lado, no sabemos el día y la hora de la segunda venida, pero tenemos la certeza de que el Señor vendrá. Es un fundamento de nuestra fe. Si usted decide creer en Cristo, parte de lo que usted está diciendo que cree es que Cristo volverá, que Cristo se hizo hombre, fue a la cruz, resucitó y va a volver. Si usted quita eso de su convicción de fe, su fe se quedó simplemente en la cruz. Pero nuestra fe es que Cristo resucitó y volverá por su iglesia. Si usted recuerda, hay un pasaje que es muy común en el pueblo cristiano frente a la segunda venida y es Mateo. Mateo se volvió un pasaje que es un poco, no sé si es la palabra, pero nos vuelve un poco amarillistas. ¡Ay! Queremos saber cómo se va a acabar el mundo. Vamos a Mateo. Y Mateo tiene una lista de cosas que van a pasar antes. Entonces cogemos un lápiz y empezamos a leer. Temblores, chulito. Guerras, chulito. Falsos profetas, no, Trump, chulito. Y de alguna manera empezamos a chulear como si fuera un checklist que nos está dando el Señor como en busca del tesoro, la pista para encontrar el día en que Él ha de venir. Mateo no fue escrito con esa intención, ese pasaje no fue escrito con esa intención. Mateo simplemente está dando un preámbulo de que van a suceder cosas para que el Señor venga. Pero no nos está dando una lista de 10 pasos para chulear para que sepamos en qué momento ha de venir. ¿Por qué? Cuando Jesús asciende, en Hechos 1:7 dice, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Por consiguiente, el Señor no se va a contradecir dejando pistas para después decir, a ustedes no les toca saber el tiempo. Lo que el Señor está diciendo a ustedes, lo que les toca saber es que deben estar listos y preparados porque en cualquier momento he de venir. Claramente pasarán muchas cosas, pero si usted nota esa lista, en cualquier momento de la historia la gente hubiera podido decir, se cumplió. Ubiquémonos en la época de Jesús, que nosotros seamos Pablo mirando la lista de Mateo, se cumplió. ¿Por qué no llegó? Porque no está en ese escenario. Está como una advertencia a que debemos estar listos. Y Pablo hace eco de esas palabras de Jesús en Hechos 1:7 y nos alerta para que volvamos los ojos a una verdad importante de la fe.
usa algunos ejemplos. Estamos en el 1 al 7. ¿Cuáles son los ejemplos que él usa? El primero es el ladrón. El ladrón toma al dueño de la casa por sorpresa. Ni siquiera al dueño de la casa. Usted en la calle, un ladrón lo toma por sorpresa. Un ladrón siempre nos llega sin avisar, nos aturde, nos deja en shock porque no estamos listos frente a esa situación. El ladrón no manda una señal, sino se presenta de forma repentina e inesperada. Y Jesús usa este elemento en Mateo y Pablo lo vuelve a mencionar para hacer referencia a que su venida será repentina e inesperada. Que por lo tanto es absurdo estar investigando cuánto tiempo falta y cuándo será. Y quiero animarle en esto, hay demasiados, no sé cuál es la palabra, las que mandan por WhatsApp. Sí, las imágenes. Bueno, todos saben. Esas cositas que mandan, hay cantidad que en esta situación que estamos empiezan a decir, no, ya vino, esta es la señal. Hermano, no se afane por eso. No gaste su tiempo investigando cuánto tiempo falta y cómo será. Por el contrario, prepare su corazón para estar listo y estar listo en cualquier momento. Ahora, si usted nota, después de que Pablo menciona al ladrón, dice que cuando estén diciendo paz y seguridad. Hay una combinación en lo repentino que también hay una afirmación de paz y seguridad. ¿Por qué hay ese juego? De alguna manera Pablo está diciendo, aunque Jesús va a venir como un ladrón, aunque la venida del Señor va a ser como un ladrón repentina, las personas no están sintiéndose alertas, sino están diciendo, estoy en paz y estoy seguro. A mí nada me va a tomar por sorpresa. Y lo que nos muestra esto muy sutilmente es que en nuestros afanes, en la construcción de nuestra vida, de nuestros proyectos, de nuestros anhelos, nos estamos sintiendo seguros y en paz. Y de forma repentina estamos olvidando estar preparados. Quiero que de manera muy personal usted evalúe si en esta última semana usted estuvo pensando que Jesús iba a venir. Normalmente no es una pregunta que nos hacemos. Normalmente no estamos pensando en eso, porque nuestra cabeza está más en nuestros propios afanes, en sentirnos seguros y en paz. Puede que usted acá esté diciendo, o cuando a veces tomamos la cena, que recordamos que Él volverá, usted dice, sí, Señor, vuelve, pero en el fondo, yo todavía quiero que Matías se case, quiero ser abuela. De alguna manera, nuestra mente y nuestros deseos siguen aferrados a lo que nosotros consideramos paz y seguridad para nosotros. Que nuestra vida esté bien, que nuestra familia esté bien, que nuestros proyectos estén bien. Y aunque añoramos que Jesús vuelva, se vuelve como algo muy lejano. Y estamos, al igual que esta frase diciendo, nos estamos sintiendo seguros. Pablo está diciendo, no olviden que habrá juicio, que nos va a tomar desprevenidos, por ende no ignoren esta verdad. Porque podemos estar tan afanados en lo que no es importante para eternidad y no estamos dedicándonos a aquellos que el Señor sí va a demandar de nosotros. No con eso le estoy diciendo deje de lado su proyecto de vida, deje de lado trabajar, deje de lado su universidad, no. Pero estoy diciendo que en medio de eso su mirada debe seguir puesta ¿en quién? En Cristo. Que si usted se está esforzando porque todo le salga bien, antes de eso pregúntese, ¿cuánto de mi carácter en este tiempo está siendo como el de Cristo? Si me estoy esforzando para que me salgan bien mis proyectos, ¿cuánto estoy involucrando a Cristo en estos proyectos? Esa es la advertencia que Pablo les está haciendo a los creyentes de Tesalónica. Sin embargo, dice, después de paz y seguridad, vendrá como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Ese segundo ejemplo lo entienden muy bien las mujeres que son mamás. Si ustedes empieza su trabajo de parto, no puede parar. No hay forma de decir,
yo me voy a ir a tomar un café, a hacer unas vueltas y después me voy para la clínica. Es ya y no puede escapar. Y se usa ese otro ejemplo para hacernos otra vez recordar. ¿Pueden volver, por favor? Gracias, volver. Gracias. Para recordarnos que debemos estar listos. Lo maravilloso es que Pablo reconoce que su audiencia es creyente. Pablo está hablando a creyentes. Hoy yo estoy hablando a la mayoría de personas que están aquí, han reconocido al Señor como su Salvador. Puede que alguno no haya tomado esa decisión y quiero invitarle a que hoy pueda preguntarse: si Jesús viene hoy, ¿usted está listo? ¿Usted está listo para vivir una eternidad con Él? Y si usted está aquí y usted ya tomó una decisión por Cristo, ¿usted está listo? ¿Está consciente y está viviendo de tal manera que está agradando al Señor como Él lo demanda en su palabra? Pablo ubica a su auditorio y dice: si ustedes creen en Jesús, están en la luz. Pero si usted ha decidido no creer todavía en Jesús, ¿usted está en qué? En tinieblas. Y Pablo pone estos dos escenarios para recordar que usted todavía tiene una oportunidad. Una oportunidad por decir: yo quiero estar en la luz y quiero caminar como un hijo de luz, o yo voy a estar en tinieblas. Eso es una decisión personal con el Señor. Aquellos que deben ser sorprendidos por Dios en su segunda venida no son los creyentes, sino los no creyentes. Si Jesús viene ahorita, los sorprendidos han de ser aquellos que no han creído en Dios. Porque nosotros que hemos decidido creer, estaremos felices de poder ir con Él. Pero si usted como creyente llega al Señor y está sorprendido, es porque hay algo en su corazón que no estaba esperando ese momento y que lo estaba postergando para estar bien delante de Él. Así que Pablo concluye esta primera razón diciendo: nos edificamos unos a otros cuando estamos alertas y sobrios. Y estas figuras deben recordarnos que no debemos dormirnos en nuestro caminar de fe. Si usted se da cuenta, el pasaje pone ahí unas palabras que yo voy nombrando como la de dormirse. Si usted hoy está dormido en su relación con Dios, usted no está listo. Estar preparado es no dormirse, es estar caminando en una relación continua con el Señor. Si recuerdan, Jesús ya ha usado esta expresión cuando habló de las vírgenes necias que no prepararon su aceite y se quedaron dormidas. Y no es que usted se quedó dormido literal, es una expresión que se está usando para animarle a usted a que no esté perezoso, a que no esté relajado, sino que por el contrario usted esté caminando en crecer en su relación con Dios. Lo segundo es que usted debe ser vigilante, consciente de su venida, caminando en santidad y mirando su corazón continuamente. Si usted desea estar preparado para la venida del Señor, usted debe estar mirando si está caminando en santidad. Si usted está caminando de tal manera que está honrando a un Dios que es santo. Estemos alerta. Si la palabra usa la expresión de vigilantes, porque puede haber un peligro. Debemos estar alerta de aquellas cosas que vienen a tentarnos para hacernos pecar y alejarnos del Señor. Debemos estar alertas para poder tener el discernimiento de decir: esto no le agrada al Señor. Debemos estar alertas para reconocer el pecado que hay en nosotros y arrepentirnos. Si se da cuenta, yo no estoy usando la expresión esté alerta porque tiene que hacer guerra con Satanás. A veces pensamos que es una cosa de ponernos a orar simplemente tratando de animarnos a nosotros mismos a creer que Dios ya puede vencer a Satanás. Es que Dios ya lo venció. Si usted desea estar en oración delante del Señor como vigilante, primero mire su corazón.
¿Qué hay en mi corazón de pecado en lo que yo hoy deba decirme? Debo arrepentirme. ¿Qué cosas me están tentando a apartarme del Señor? ¿Qué cosas están siendo sutiles que me están haciendo vivir de una manera que no le corresponde a un discípulo de Cristo? A eso es que el Señor le está diciendo, esté alerta. Ayer, ya que todavía mi hijo no es adolescente y puedo contar infidencias, ayer estábamos en la casa y íbamos a orar por los alimentos y Matt dijo que él quería orar. Y él empezó a orar para que Dios le ganara a Satanás. Y era por los alimentos. Entonces él terminó de orar y yo le dije, hijo, ¿por qué oraste así? Y él dijo, porque así lo he escuchado. Entonces yo dije, ¿dónde has escuchado eso? Entonces él me explicó de quién lo había escuchado. Y yo le dije, ¿y tú qué piensas? No sé, tenía que orar así. Y yo dije, aún mi hijo de 6 años está luchando con entender esa fe, pero a veces ni siquiera la estamos entendiendo y la hacemos parte de nosotros. Yo le dije a Mati, acá lo importante no es Satanás. Quien es importante acá es Dios. Y si algo debemos orar es que Dios nos ayude a cambiar lo que está mal en nosotros. Porque Dios ya venció a Satanás, hijo. No te preocupes por eso. Mamá, y si se vuelven a enfrentar, ya lo venció, hijo. En la cruz. Pero a veces estamos igual que ese niño de 6 años. Estamos parados pensando que estamos lidiando una guerra en donde Dios todavía tiene probabilidades de perder. No las tiene. Dios ya las ganó. Pero nuestros ojos están más en eso que en nuestro propio pecado. Y Pablo está animando a los tesalonicenses y Dios nos está animando a través de su palabra a sean vigilantes con su propia vida. Sean vigilantes de que nada venga a hacerlos desviarse del camino del Señor. Somos sobrios cuando estamos en nuestros 5 sentidos. Pablo usa esa palabra de sobrios y pone a la par el estar borrachos. Una persona sobria está en sus 5 sentidos. Tiene juicio, sabe que sus acciones tienen consecuencias, recuerda las cosas que hace. Una persona borracha no está en sus 5 sentidos, no se acuerda de lo que hace, toma decisiones sin ser consciente de las consecuencias. Y Pablo también usa esta figura para recordarnos que debemos estar sobrios ¿en quién? No en nuestros propios argumentos, en el Espíritu Santo. Recuerde Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis. ¿Con qué? Con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Así que si usted quiere estar sobrio, no se trata de el ejemplo de no tomar. Si usted quiere estar sobrio, es porque usted está convencido de que está caminando en el Espíritu. ¿Cómo camino en el Espíritu? Piense en el fruto del Espíritu. El Señor les está diciendo, sean sobrios. Si usted nota, el cuadro pone acciones en contraste. Dormir en lugar de guardia. Borracho en lugar de sobrio. Pertenecer a la noche, a las tinieblas en lugar de luz. Así que en la doble vía, ¿cómo nos edificamos unos a otros? Instándonos a estar alertas y sobrios, esperando su llegada. Hendricks cita una paráfrasis de este texto que dice: no nos dejemos arrastrar por la pereza, ni estemos desprevenidos y estemos espiritualmente alertas, firmes en la fe, valerosos, fuertes en serenidad, pero con alegre anticipación, mirando hacia adelante al futuro día. Pero sobre todo hagamos esto porque pertenecemos al día y no a la noche. Nos edificamos en doble vía cuando nos instamos unos a otros a permanecer alertas y sobrios, esperando su pronto regreso. Así que si un día su hermano le dice: Yubeli, recuerda que el Señor viene pronto y creo que es bueno que vayas delante del Señor y ores por aquello que estás luchando. No se lo tome personal, le están edificando
Eso es edificarnos en doble vía. Recordarnos que debemos estar preparados. Preparados. Con sus hijos, con su familia, como comunidad, con usted mismo. Esta semana haga el ejercicio. Si Dios viniera hoy, ya he trabajado en esto, ¿qué voy a hacer? Porque es la forma en que nos edificamos. Ahora miremos la segunda razón, que está del versículo 8 al 11. La segunda razón tiene que ver con vestirnos adecuadamente. Este pasaje nos hace pensar ¿en cuál? En Efesios, ¿cierto? En la armadura de Dios. Y es curioso porque cuando uno lee este pasaje, uno cree que Pablo está haciendo referencia a Efesios. Pero Pablo no está haciendo referencia a Efesios. Hay unas cosas que son diferentes. Usa la misma figura de vestirnos, pero hay unos elementos que son diferentes. No cita todos, igual que Efesios, sino cita solamente dos que tienen que ver con la defensa, no con el ataque. Y los dos que cita es la coraza, que es la parte que cubre, digamos, el pectoral, y el yelmo, que es el casco. Robertson afirma que la idea de vigilancia presenta la figura de un centinela. Es como si Pablo estuviera pensando aquel que tiene que estar allí en guardia, armado y alerta a cualquier cosa que pueda pasar. Lo primero es que dice coraza de fe y del amor. En Efesios, Pablo cita la coraza como la coraza ¿de qué? De justicia. Acá hay otra referencia, no es la coraza de justicia, sino la coraza de fe y el amor. Y el tema de la fe está en el escudo. En Efesios dice que el escudo de la fe. Acá él está haciendo referencia a que aquello que nos guarda, que nos pone en defensa, es nuestra fe, no es esa fe que uno dice, ay, yo tengo fe de que hoy no va a llover. Esa no es la fe a la que está haciendo referencia Pablo. La fe es la que yo tengo la convicción de que Dios creó todas las cosas y Él determina si llueve o no. Es la fe en una persona y en lo que esa persona significa. Es la fe en Cristo Jesús y en su obra. Esa fe es a la que Él se está haciendo referencia. Y ahora dice, en esa fe hay amor. Un amor que hemos recibido, como dice Juan, Él nos amó primero y nosotros ahora podemos amar a otros. Ahora, se coloca el elemento de la coraza y la fe con el énfasis de que eso nos puede proteger. Recuerden, no estamos hablando de atacar, estamos hablando de proteger. Así que Pablo está instando a los tesalonicenses que están sufriendo a que deben defenderse o protegerse. Protegerse. Deben resistir aunque les ataquen. Entonces, en ese escenario está diciendo ustedes, protéjase en la fe en Cristo y en el amor por aquel que le inflige dolor. Desafiante, ¿no? Porque es muy lindo decir, ay, me voy a vestir de fe y de amor. Pero es que acuérdense en cuál era el escenario de los tesalonicenses. Los perseguían, los mataban por su fe. Eran mujeres viendo a sus esposos que los acribillaban. Era una iglesia perseguida que debía amar aún a sus enemigos. Así que si el Señor nos está diciendo edifiquémonos unos a otros, pensando en su venida, vístase en fe en el Señor y en amor con todos, con el que cuesta y con el que no cuesta. El llamado de la fe y el amor tiene que ver con un seguro conocimiento de Dios, una confianza absoluta en su obra y una rendición del ego a Dios, quien es el objeto de nuestro deleite. Esa coraza nos protege el pecho, los hombros y la espalda. Y a eso le estamos sumando el casco. El casco aquí está también con otra expresión diferente a Efesios. En Efesios es el yelmo de la salvación. Y aquí lo están mencionando como la esperanza de ¿qué? De la salvación.
Hay algo que le están añadiendo para que entendamos a qué está apuntando el pasaje. Una expresión que nos hace ver el futuro nuevamente, la segunda venida, el futuro. Y el énfasis que desea hacer Pablo, entendiendo nuevamente el escenario de la segunda venida, es que la seguridad de que un día la plenitud de la herencia estará en él. No solamente hemos sido salvos a través de la obra de Cristo, sino que hay una esperanza futura en esa salvación de que allá no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber tragedias, no va a haber tristeza, sino vamos a tener plenitud en Cristo. Esa es la esperanza de la salvación, que va a ser una plenitud en Él, y es algo a futuro. Por eso la fe, el amor y la esperanza en el creyente se debe mantener firme en medio de un mundo hostil. Si usted desea caminar esperando la segunda venida, manténgase en fe, en esperanza y en amor. Nos edificamos unos a otros, creciendo en la fe en Cristo, y para ello usted debe pasar tiempo en la palabra. Y creciendo en amor, viviendo lo que es ser iglesia, cuerpo, familia y comunidad. Quiero que ahora tome un momento, este es un momento muy personal de cierre. Y quiero que usted por un momento se haga estas preguntas y reflexione cómo la palabra le ha hablado hoy a usted. Quiero hacerlas y que usted vaya pensando. ¿Usted vive consciente de la segunda venida y por lo tanto sus acciones demuestran que está listo para que llegue en cualquier momento? ¿Usted está alerta y sobrio cada día de su vida? ¿Usted día a día crece en la fe en Cristo Jesús y camina en la identidad que tiene de cuerpo, familia y comunidad? Quiero que tome un momento y las conteste en el Señor. Contestarlas en el Señor es ore. Que sea un momento de orar al Señor y decir: Señor, yo me veo en esta posición y te necesito a ti en esto. Señor, hoy nos presentamos delante tuyo, mirando nuestro propio corazón frente a ti, frente a tu palabra. Señor, anhelamos que vuelvas, pero a veces ese anhelo está atrás, porque priorizamos nuestros propios sueños, nuestros logros, nuestra agenda. Señor, perdóname, porque muchas veces veo tu segunda venida como algo muy lejano, y eso no me insta a ser más propositiva, a ser más proactiva, en deleitarme en ti y ser transformada por ti, en hacer cambios en mi propia vida que evidencien la obra tuya. Señor, yo ruego que esta verdad de nuestra fe pueda calar en mi mente y en mi corazón de tal manera que cambie mi estilo de vida, de que me haga consciente de que debo estar alerta, que debo estar sobria, que debo estar vigilante, añorando, Señor, que tú vengas para yo deleitarme en la esperanza de salvación que hay en ti. Señor, perdóname porque he postergado el crecer en mi fe, porque he postergado en hacer esas metas en donde soy consciente de que estoy conociéndote más. Perdóname porque a veces no he amado al otro como tú me instas. Señor, te ruego que me permitas amar a aquel también que me cuesta, que me permitas amar en situaciones donde no entiendo, no comprendo, que yo pueda amar al otro de la manera que tú le amas. Señor, que hoy al recordarnos este pasaje nos puedas animar a pagar el precio. La iglesia de Tesalónica vivía dificultades que nosotros estamos muy lejos
de padecerlas y se mantuvieron firmes en su fe. Señor, yo ruego que en mis adversidades del día a día no me permitas desviarme, sino mantenerme firme en la fe en Cristo Jesús. Gracias por exhortarme, por edificarme a través de tu palabra y porque tu palabra nos edifica unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Y en el marco que estamos del ayuno y oración, quiero que podamos hacer grupos pequeños y que en esos grupos podamos primero charlar estas otras preguntas. Si me puedes poner las otras preguntas. ¿Cómo ahora pensamos en doble vía con el prójimo? ¿He orado, hablado o meditado con mis hermanos en la fe acerca de su llegada? ¿He hablado ese tema de la segunda venida con otros? ¿Añoro y estoy feliz porque eso pase? ¿O digo, no, creo que todavía no, sería bueno? Seamos honestos, que podamos compartirlos ahí. Si usted dice, no, yo sí quiero que llegue hoy, pero puede alguno que diga no. ¿Nos hemos instado a estar atentos y sobrios unos a otros? ¿Crecemos juntos en el conocimiento del Señor y en el amor unos a otros? La idea no es que respondan las preguntas, sino que sean una guía para que puedan conversar. Comparta al menos alguna apreciación que usted tiene frente al tema en grupo. Y vamos a tener un espacio para conversar y después vamos a orar en grupo para que Dios nos inste a edificarnos unos a otros. ¿Listo? Entonces hagamos grupos pequeños y compartimos. Señor, hoy estamos delante de ti. Señor, y estamos delante de ti reconociendo que te necesitamos. Te ruego, Dios, que como iglesia nos hagas conscientes de esta verdad, de tu segunda venida, pero que esta verdad permee nuestra agenda personal, nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestro caminar contigo y nuestro quehacer como iglesia. Señor, que podamos edificarnos en doble vía, entendiendo, Señor, que debemos estar listos. Señor, que podamos edificarnos en doble vía, reconociendo, Señor, que nos necesitamos unos a otros para recordarnos que debemos estar vigilantes, sobrios, que debemos crecer en la fe en Cristo Jesús, que debemos amar al otro como tú le amas y que debemos esperar en esa confianza de la salvación. Señor, gracias porque hoy podemos deleitarnos como iglesia en tu presencia. Señor, porque hoy podemos deleitarnos al saber que tu palabra sigue siendo pertinente a nuestra vida. Nos deleitamos al saber que tu palabra sigue hondando en nuestros corazones y llevándonos a ser más como Cristo, a la madurez de Cristo Jesús. Señor, que el edificarnos unos a otros nos permita añorar de una manera distinta tu llegada. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por estar aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús.